Buenas noches. Estoy mirando por ahí. Luego os los pediré. 51 años que nací en un pequeño pueblo que se llama Orio, en la costa guipuzcoana, al lado de San Sebastián, entre San Sebastián y Zarauz, donde vive Arguiñano. Pero tenemos nuestra propia identidad. La verdad que es un pueblo donde el remo, el deporte en general, pero el remo, digamos, en Orio siempre nos decimos si remo es Orio o Orio es remo. No lo tenemos muy claro, pero nos llevamos muy bien los dos. Sí, digo que nací hace 51 años, pero siempre he pensado que volví a nacer hace 35 o 36 años, que es cuando de verdad me decidí a remar. Y esto que parece, bueno, de ponerse a remar, entre otras cosas, porque desde entonces no lo he dejado. Desde entonces me han pasado muchísimas cosas. Desde entonces mi familia se ha creado dentro del mundo del remo también. Y sobre todo porque aquel momento, hace 35 o 36 años, por sencillo que parezca, yo tenía 15 años, el día que yo nací, mi padre me hizo socio del Club de Remo de Orio, antes de pasar por el registro. Se puede decir que estaba condenado a remar. Pero yo no remé nada hasta los 15 y 16. Y es algo que siempre quise, pero nunca me atrevía. Porque no daba, no sé qué pinta tengo ahora, poco envejecido quizás, pero de niño no daba con el prototipo de remero ni por el forro. Pero dentro de mí siempre pensaba, tengo que remar, pero nunca daba el paso. Yo creo que mi gran hazaña vital fue a los 15 años cuando decidí remar. Y es de las pocas decisiones que las tuve que tomar solo, de las que me tuve que atrever y de las de que obviamente jamás me arrepentiré. Dicho esto, a partir de ahí, en ese recorrido, lo que si algo he aprendido es que solo no eres nadie, que si vas acompañado o bien acompañado, mucho mejor, y que sobre todo los grandes logros se consiguen en equipo. Sí que hay genios que ellos por sí solos consiguen cosas absolutamente extraordinarias, pero normalmente los equipos de alto rendimiento, sea en deporte, sea en empresas, sea en el sector que sea, yo creo que el alto rendimiento conlleva unas obligaciones, pero luego a la hora de valorar el resultado o de competir, en el siglo XXI hay muy poca diferencia entre los que componemos el alto rendimiento o los que componen el alto rendimiento en el sector que sea. Hay muy poca diferencia de capacidades. ¿Y por qué unos les va mejor que otros? No voy a decir ganar. ¿Por qué a unos les va mejor que a otros? Porque unos en el alto rendimiento lo hacen muy bien y otros lo hacen extraordinario. Y creo que lo extraordinario se consigue en equipo, y si ese equipo se trabaja de forma, como comentaremos ahora, pues nuestra experiencia por lo menos nos ha enseñado que no la única, pero ha sido la forma más, no solamente efectiva, sino la más satisfactoria de gestionar, de liderar, de dirigir, de organizar, de administrar, llamarlo como queráis, a un equipo de trabajo, sea en deporte o sea en el ámbito que sea. Decidí remar a los 15 años. Bueno, hablando claro, era muy malo. A los 16 también, y a los 17 también, y a los 18 también, y a los 19 también. Y a los 20, mi evolución biológica fue un poco tardía, también es cierto, pero lo que no cambiaba era, dentro de mí había algo que decía, tienes que remar, y quiero remar, y remé. ¿Por qué he dicho antes lo del acompañamiento? Siempre necesitamos algo más. Entre los 19 y 20 años, más o menos, vino un entrenador muy famoso a Orio, y aquel hombre, por ser conciso, no es que no me motivó, me inspiró. ¿Y cómo consiguió inspirarme? Por lo que hacía. Porque os puedo asegurar que por lo que decía, seguramente hubiera dejado de remar al día siguiente. Pero consiguió ser inspirador por lo que hacía. Y esas cosas marcan y se anotan y quedan. ¿Sí? Van pasando los años, pero a partir de ahí es rápido. Pues de ser un suplente de un equipo, de un club normal, en 2 años remé un campeonato del mundo. En traineras hay una especie de campeonato del mundo que le llamamos así, que nunca lo será, pero le llamamos así, que son las regatas de San Sebastián, las de la Concha, y conseguí, a la primera vez que remé, conseguí ganar, etc.
muy rápido. De repente empezó a ocurrir todo muy rápido. ¿Pero qué ocurrió? Otro momento vital. Mi formación académica, hostelería y turismo, FP, de aquellos años. 5 años. Vamos, que iba para cocinero. Pero ya os lo he dicho, siempre quise remar. ¿Y qué ocurrió? Yo ya empecé a trabajar en la hostelería, con 18, 19, 20, 21. Incompatibilidad absoluta. Cuanto más quería remar y más necesitaba, por el nivel que iba cogiendo, incompatible con esa profesión. Y mi dilema era, ¿cómo Cristo voy a seguir remando si trabajo en esto? Pero ¿cómo Cristo voy a dejar este trabajo por remar, cuando remar no daba otra cosa que la propia satisfacción personal? Y más cuando toda la ilusión de mis padres... Yo soy el cuarto hermano de 5. Tengo 3 hermanas, mis padres y mis 2 abuelas siempre han vivido en nuestra casa. Mayoría absoluta mujeres. En mi propia familia ahora somos 5, 3 niños y mi mujer y yo, y hay 2 niñas, con lo cual 3 contra 2, mayoría mujeres. Ahí me he educado yo, ¿sí? He perdido el hilo, ¿ves? Por hablar por las mujeres. Al revés, es al revés. Ese es el hilo que quiero coger. El tema es, van pasando esos años, la evolución es demasiado rápida, demasiado no, es rápida según va viniendo, y el momento vital segundo fue, ¿qué hago para seguir remando si es incompatible con lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Y igual que de niño, no era capaz de mostrar eso en casa, no era capaz de decirlo, pero se ve que lo estaba de alguna manera mostrando. ¿Por qué? Y ahí voy. Porque mi madre, un día, me hizo una pregunta. Y la pregunta era tan sencilla como, ¿pero qué te pasa? Y el qué te pasa era, pues que tengo que dejar de remar. ¿Y por qué tienes que dejar de remar? Por la incompatibilidad. Pum, pum, pum. ¿Y cómo voy a dejar yo esto? Que ha sido todo lo que me habéis ayudado para llegar a este punto, tal, los estudios, esto, lo, tal. Y una conversación de medio minuto, de madre a hijo, y me dijo mi madre, de la manera que me vio, yo tenía entonces 22 para 23, no era un niño, y me dijo, pues si eso es lo que quieres, si eso es lo que necesitas, si eso es lo que te va a hacer feliz, si por ahí quieres tirar, ya haremos algo, ya haremos lo que sea. Teníamos una tienda familiar pequeñita que no daba más que para un sueldo, ya haremos algo. A partir de ahí empezó una evolución en mí mismo de, primero, buscar trabajos compatibles con el remo, repartidor de pan, de carne, de vino, de lo que sea. Solamente yo en las entrevistas pedía un requisito, que para las 6 de la tarde estuviera libre. Me daba igual trabajar 8 horas que 10 que 15, pero a las 6 de la tarde libre y sábados y domingos también. ¿Para qué? Para poder remar. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que quiero llegar a lo que es una formación de un equipo y lo que es la cohesión de un equipo, punto fundamental para que un equipo rinda en el alto rendimiento o a cualquier nivel y consiga cosas extraordinarias, como he dicho antes. Porque ese equipo, si no está compuesto por elementos absolutamente comprometidos con su idea personal y la conjunta de todos, pues va a ser difícil llegar a esos niveles. ¿Y cómo se consigue obtener o encontrar a gente tan comprometida? Pues porque previamente ellos, en su foro interno, aparte de estar comprometidos con ese proyecto de ese grupo, tienen que tener algo propio suyo que les empuje a meterse en ese berenjenal. Y una vez que hacen eso, ese líder, ese jefe, ese director, ese organizador, ese lo que queráis, creo que jamás, como las madres, se tienen que olvidar de que ese compromiso que ha adquirido ese individuo para ese equipo, con el esfuerzo que conlleva, que ha sido por algo que ellos tenían propio dentro, que jamás se olvide ese gestor de que esos individuos están ahí, no porque ese gestor sea tan bueno, sino porque ellos tienen su propia ilusión, que saben que para alcanzarla necesita una compañía y que sabe que estando ahí va a poder conseguir esos objetivos, pero desde su compromiso al máximo rendimiento. Y el máximo rendimiento conlleva muchas obligaciones. Tengo un amigo gallego, y parece que se le hizo un chiste, pero no es así, es de Vigo, se llama Fidel y hace embarcaciones de remo. Y me dijo una vez que él hizo turismo por San Sebastián. Me dijo, ayer estuve paseando por San Sebastián, parte vieja, y vi unos vascos partiendo troncos a hostias. Es un deporte rural, escolaris y cortadores de troncos, que para nosotros es prácticamente un arte,
pero su descripción, pues es lo que veo, parten troncos a hostias. Y yo pensé, joder, qué definición, Fidel. Y pensé, muchas veces he pensado que el remo, el que no conoce desde dentro, lo ve un poco así, ¿no? Un deporte de brutos que cogen un palo y pegan leches ahí y poco más. Sin embargo, y creo que ahí compartiréis esta idea, hoy en día se habla mucho de remo fuera del remo. ¿En qué? En política, en otros deportes, en empresas. ¿En qué? En lemas. Tenemos que seguir remando juntos, tenemos que remar en la misma dirección, es momento de remar, el remo, remar. Lo escucho muchísimo y siempre me he preguntado, ¿esta gente que dice tanto de remo saben realmente lo que es remar? Porque cuando dicen, hay que remar en la misma dirección, tú no has remado nunca, porque la dirección no la pones tú, la pone el patrón. Tú remas. Hay que remar juntos, es que si no chocan las palas no se puede remar. Hay que remar todos adelante, hermano. No. El remero, lo que importa es el barco que va para adelante, tú vas para atrás. Tú no ves lo que hay ahí, pero confías en el proyecto, confías en el hecho. Entonces, el remo es pequeño y yo me considero humilde como parte de ese deporte humilde. Pero si tanto se habla como ejemplo, llamarlo como queráis, pues creo que tiene más importancia que eso. Fidel decía lo de los bestias, y los remeros no sé si somos bestias o no, pero hay mucha ciencia en el remo, mucha ciencia. En el remo, sobre todo si tienes un compromiso al estudio y al registro, etcétera, el remo se puede medir todo. Hoy en día, todo. Y si no tienes medios, con un metro y un cronómetro también se pueden medir muchas cosas. Depende de los medios, pero sobre todo depende del compromiso de cada uno al conocimiento, en este caso, de su deporte. Nosotros estamos comprometidos con el estudio y tratamos de medir todo lo que sea medible. Al remero, en sus factores fisiológicos, digamos así, en su preparación, al material, todo lo que es biomecánica, se puede medir. Tenemos sensores para todo ya, para todo. Es cuestión de gastar dinero en ello, de invertir en ello y sobre todo de tener ese compromiso con la ciencia, con el estudio. Cogemos un montón de datos que a veces no sabemos ni interpretar, pero registrar datos, analizarlos, comprometerte a sacar diagnósticos de ahí y atreverte a utilizarlos a la hora de tomar decisiones, pues es fundamental y creo que es básico. Y sin eso no existe alto rendimiento, en nada. Pero además de ello, está el factor humano. Por ahí os he repartido unos pedazos de cuerda así. Estos son estrobos, ¿sí? El material de remo es bastante caro y los materiales son, digamos, de última generación, ¿sí? La preparación, como os digo, se mide todo o se trata de medir todo. Todos los elementos, digamos, que sean objetivables, pues tratamos de objetivarlo. Y al remero, el peso, los vatios y muchas otras cosas. Y sin embargo nos olvidamos que si pensamos como un sistema, lo que es la trainera, el remo y el remero, hay muchos números para medir el rendimiento del remero, muchos números para medir si ese material es bueno o no, o si esos remos son los ideales para nosotros o no. Pero resulta que el elemento que une toda esa tecnología y toda esa ciencia es un pedazo de cuerda como este, que se llama estrobo, pero que resulta que no es un pedazo de cuerda. Los estrobos son elementos que unen el remo con la embarcación y con el remero. Estos pedazos de cuerda normalmente los hace cada remero, porque esto se puede hacer ancho, estrecho, grueso, fino, duro, blando, más trenzado, menos trenzado. ¿Importa cómo lo hagas? Claro que importa. ¿Cuánto? Trascendental. Al máximo. Todo lo demás se puede ir al garete si no actúas con tu estrobo. Le damos muchísima importancia al cómo está. Incluso lo reservamos para el día importante, aquel que nos gusta mucho, aquel que, ¿no? El favorito. Lo reservamos. Nos preocupamos muchísimo. A este elemento que es lo más barato, lo que menos ciencia tiene, con todos los otros parámetros que he comentado antes, que nos empeñamos en medirlo a rajatabla, y ahí está el compromiso. Y sin embargo, a la altura de importancia estamos en cómo creamos este pedazo de cuerda, y sin embargo, casi siempre se nos olvida. ¿Y qué está pensando el remero? Le estoy dando importancia a este pedazo de cuerda porque es el que lo une todo,
y no le vamos a dar importancia al día a día, además, de cómo está ese remero en ese momento, si estamos hablando de alto rendimiento. Creo, como el fútbol lo entiende todo el mundo, ¿qué diferencia habrá de capacidad técnica en un equipo técnico y de desarrollo de club? No lo sé. En el Manchester City, en el United, en el Liverpool, en el Bayern de Múnich, en el Barça, en el Madrid, si pueden tener a los mejores técnicos del mundo. Ahí no hay diferencia. Pero luego, ¿quién puede hacer algo más? Pues creo que reconozco que estamos en el siglo XXI, estamos en la era del Big Data, estamos en la era de la inteligencia artificial y creo que sin eso no somos competitivos, lo reconozco, ya lo he dicho antes, la objetivación. Pero creo que para marcar diferencia tenemos que dar unos pasos atrás y pensar que los protagonistas de cualquier acción, de cualquier sector, somos personas humanas, ¿sí? ¿Y cómo haces para que esas personas humanas puedan desarrollar ese plus, ese tema extraordinario? Pues creo que lo único que hay que hacer, lo que no hay que dejar de hacer es, independientemente de toda la objetivación, no olvidarse de la humanización de los proyectos. Me da igual que sea en deporte o sea en lo que sea. Nosotros, en el club que estoy ahora mismo, conseguimos hace 3 años un éxito que hacía más de 10 años que no se conseguía. En nuestro pueblo es algo muy, muy importante. El cómo lo hicimos llamó mucho la atención, incluso al sector empresarial. De ahí el interés de muchas empresas para que nosotros compartiésemos pues un poco nuestra manera de hacer las cosas. Dios nos libre de ser ejemplo de nada ni de nadie. Pero he llegado a decir en una empresa muy importante del País Vasco, lleno de ingenieros o más, que en los procesos de tomas de decisión lo importante o más importante es tener en cuenta la primera idea. Y en temas de cohesión de equipo, que lo más importante es despelotarse, desnudarse, atreverse a ello. El grado de cohesión de un equipo, si esto fuera una ecuación o de un grupo, el grado de cohesión de un equipo para mí es igual a el grado de vulnerabilidad que es capaz de mostrar ese individuo. Cuando hablo de grado de vulnerabilidad es a cuánto está dispuesto a abrirse dentro de ese grupo, en esa intimidad de ese grupo, ese individuo, y ese grado de vulnerabilidad es igual al grado de cohesión de ese equipo. Para alcanzar esos grados de cohesión o para en las tomas de decisión fiarte de tu primera idea, que esto parece un tonto con iniciativa, ¿verdad? Lo de la primera idea, el matiz está en que el recorrido anterior sí ha sido de compromiso con la formación, de compromiso con el estudio, de compromiso con el trabajo, de compromiso de todas estas cosas que hemos hablado antes. Si se te ha ocurrido eso, igual que a mí algo me decía en la cabeza que tenía que remar, si se te está ocurriendo y has tenido ese compromiso anterior, es suficiente valor como para fiarte de esa primera idea. Y cuando no lo has hecho, os aseguro que casi siempre te arrepientes. Lo más importante, el mensaje que yo quería aportar, un poco a lo que me han invitado aquí, ¿qué podemos hacer para aportar algo, para mejorarnos a nosotros mismos como sociedad, ¿no? Pues yo creo que en cualquier tipo de proceso, de cualquier ámbito, donde las personas no solo forman parte, sino van a ser las protagonistas de esos proyectos, más allá de toda la objetivación, más allá de toda la ciencia, desde el momento que perdamos la idea o dejemos de priorizar que esto va de seres humanos, que esto va de personas y que las tenemos que tratar como tal, creo que, 1, no hay resultado y 2, incluso si lo hubiera, no merece la pena. No tiene sentido. Gracias, eskerrik asko, muchas gracias.